Es, ok, muy buenas noches. Los aspectos. Ese es el tema de hoy, los aspectos. ¿Qué son los aspectos? ¿Cómo trabajamos con los aspectos? ¿Cuál es el significado de los aspectos? Podríamos decir, ¿no es cierto?, que vamos a hablar, por un lado, de lo que es el símbolo de la carta, que es el modo como trabajamos en la astrología Huber, pero también lo que son los aspectos en general, porque no todo el mundo tiene mucha claridad de qué se trata, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la información que nos entregan los aspectos en la carta natal? Eh, la primera cosa, ¿no es cierto?, es saber que la carta tiene una estructura geométrica básica, ¿no es cierto? Es un círculo que mide 360 grados. Y esos 360 grados se asocian en verdad a los signos zodiacales. Entonces significa que yo puedo hacer mediciones basadas en los signos zodiacales. Entonces, los aspectos son relaciones angulares entre planetas. Se los voy a explicar un poco mejor. Voy a mostrarles unas diapositivas para que lo podamos ver un poco mejor, ¿no? Pero em, los aspectos son las relaciones angulares entre planetas en una carta astral. Y son medidas como ángulos dentro de ese círculo que es la banda zodiacal. Y en general, estas relaciones, ¿no es cierto?, influyen sobre la forma, la manera en que los planetas funcionan juntos. Esa es la definición clásica, es decir, esa es una definición que van a encontrar en cualquier parte. Hay una definición, sin embargo, que por eso que no les pongo todavía la diapositiva, pero que se las quiero leer y que a mí en lo personal me parece muy interesante. También no es un astrólogo Huber, es un astrólogo muy conocido que se llama Stephen Arroyo. Stephen Arroyo es uno de los astrólogos, ¿no es cierto?, que desde de la astrología psicológica, más o menos contemporáneo y amigo, y han hecho muchas cosas juntos con Liz Green, que también es muy conocida, dentro de ese mundo. Pero Stephen Arroyo en particular dice que las interacciones dinámicas entre las diversas energías de la vida están representadas a nivel individual por los aspectos de una carta astral. Entonces estamos hablando de las diversas energías de la vida, es algo dinámico, ¿no es cierto? Entonces dice, continúa, es decir, el ángulo entre los planetas. Y dice, se ha dicho que son líneas de fuerza entre los diversos centros de energía. Entonces lo que está diciendo, si ustedes se fijan, es que el aspecto mismo tiene un significado, el aspecto, más allá de los planetas que están involucrados. Y eso me parece muy interesante porque es algo que nosotros trabajamos en Huber. Pero descubrí que Stephen Arroyo habla de esa manera también, ¿no? Bueno, él era uno de mis favoritos antes que yo me metiera a la astrología Huber. Bueno, Ptolomeo, por su parte, Ptolomeo es el astrólogo clásico. Él vive entre los años 100 y 170 después de Cristo. Y sobre lo que Ptolomeo escribió son las bases, ¿no es cierto? Son los cimientos de la astrología occidental en general. Y Ptolomeo trabaja con 7 aspectos: 0 grados más los múltiples de 30 grados. Es decir, la conjunción, que son 0 grados, el semisextil, el sextil, la cuadratura, el trígono, el quincuncio y la oposición, que son los múltiplos de 30 grados, y nada más. Y volviendo a Stephen Arroyo, él dice que esos aspectos les llama aspectos mayores, pues son los más reveladores y los que más iluminan una carta. Bueno,
este asunto es simplemente porque les voy a compartir pantalla. Ahora sí, les comparto. Ahí está. ¿Pero qué hice? ¿Por qué aparece así? Ahí. No sé lo que ven ustedes. Espero que estén viendo lo que yo veo. Los 7 aspectos clásicos, ¿sí? En colores. Bueno, estos son los 7 aspectos clásicos. Los tengo en una tablita para que veamos bien cuáles son, ¿no es cierto? La conjunción, la cuadratura, la oposición. Bueno, aquí no están de corrido, ¿no? 30, 60, 90, sino que están según los colores. Eso es porque nosotros trabajamos con los colores. Entonces, para nosotros nos resulta más sencillo verlo de esta manera. Pero tenemos de 30 grados el semisextil, 60, 30 más el sextil, 90 la cuadratura, rojo, 120 el trígono, 150 el quincuncio y 180 grados la oposición. Y por supuesto los 0 grados de la conjunción. ¿Por qué hablo de estos aspectos mayores y por qué pongo ese énfasis ahí? Es simplemente porque astrólogos modernos han trabajado con otros aspectos. Pero esos otros aspectos, entonces Steven Arroyo dice, sí, pero estos 7 clásicos son los más reveladores, ¿no? Los aspectos mayores. Entonces es muy interesante porque Huber trabaja solo con estos. Y la razón tiene que ver con que nosotros de alguna manera estamos viendo capacidades en la carta. Entonces, Huber les llama las energías básicas de motivación. Los aspectos son capacidades y la cualidad de estos aspectos se relaciona normalmente con los 7 planetas clásicos. Pero por ahora no nos vamos a meter en eso porque ya nos entraríamos por otro carril, ¿no? Más bien yo quiero que conversemos un poco del significado que le damos a los aspectos en general, ¿no? Sin entrar en demasiada teoría. Entonces, una cosa que es importante es el significado de la palabra aspecto, porque de ahí viene las interpretaciones que se le da. Aspecto viene del latín aspicere, que significa mirar. Entonces, lo que estamos diciendo es que dos planetas unidos por aspectos se miran mutuamente. Se origina una relación entre ellos. Se miran y se afectan, ¿no? Por ejemplo, como ustedes pueden ver el dibujo de arriba, tenemos a Venus Afrodita y tenemos a Hermes Mercurio. Ustedes saben que los planetas tienen nombres romanos, pero que se asocian a los dioses griegos, ¿no es cierto? Entonces, Afrodita es griega, Hermes griego, Mercurio se asocia a Hermes y Venus a Afrodita. La relación entre Venus y Mercurio cuando se miran produjo en la mitología griega a Hermafrodito, ¿no? Bueno, lo puse como un ejemplo un poco divertido quizás, que tiene que ver justamente con que se miran, hay una relación entre ellos y se afectan entre ellos. Cada vez, ¿no es cierto?, que yo me relaciono con un otro, si nosotros vemos los planetas como cuerpos vivos que se relacionan los unos con los otros, se afectan mutuamente, ¿no? Producen algo. Ahora, una cosa que es muy importante, muchas veces esta importancia tiene que ver con la astronomía, que de repente nosotros como astrólogos no la miramos con suficiente detalle a veces. Y una de las cosas que es interesante es que cómo medimos, ¿no es cierto?, un aspecto. Un aspecto, como dije antes, tiene que ver con la distancia angular entre un planeta y otro. Ustedes observen que cuando, por ejemplo, vamos a dejar ese ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay luna nueva, significa que el Sol y la Luna están en conjunción, es decir, que la distancia angular entre ellos es de 0 grados. Pero nosotros lo miramos en un plano,
Pero el Sol y la Luna, si estuvieran en el mismo plano, es que la Luna desaparece, ¿no? Se quema. Entonces, eso es muy interesante para darse cuenta de que están en distintos planos, pero vistos desde la Tierra parecen estar en el mismo plano, ¿no? Entonces, el aspecto, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la definición de aspecto en verdad, no? Es un ángulo X, ¿no es cierto? Por ejemplo, 90 grados entre las posiciones tomadas en longitud zodiacal, es decir, se asocian los signos del zodiaco de dos planetas con respecto al centro de la Tierra. No es con respecto al lugar de nuestro nacimiento, es con respecto al centro de la Tierra. Eso significa, por lo tanto, que los aspectos son los mismos, independientes del lugar de la Tierra donde nos encontremos situados. Eso es muy interesante porque eh, eh, una persona que nació en el mismo momento, en cualquier lugar de la Tierra, pero en el mismo momento, solo que son horarios distintos, ¿no? Es como ahora nosotros si calculamos qué es lo que está pasando con los españoles, están durmiendo porque son 20 más 6, son 26, son las 2 horas con 16 minutos. Algunos de los españoles son de tiro largo, ellos les gusta la noche, están durmiendo a esta hora, ¿no? Pero el momento es el mismo. Entonces, el aspecto que hubiera en estos momentos exactos entre un par de planetas es el mismo, independiente que estemos en España, estemos en Chile, en la China, en, qué sé yo, en Rapa Nui, donde sea. El aspecto es el mismo, porque está tomado desde el centro de la Tierra. Esa es una cosa que puede ser interesante, porque ayuda a entender de repente de cómo miramos los aspectos, ¿no? Que son, en verdad, o cómo miramos la astrología también. Nos da pistas, ¿no? Entonces, en el pasado, los aspectos no se dibujaban en la carta. Yo puse estos dos dibujos que les saqué foto a dos libros míos. Estos dos libros son una edición de 1991. Sin embargo, los libros son un poquito más antiguos que eso, pero no mucho, porque se hizo muy popular la astrología en ese tiempo y por lo tanto había muchas traducciones, ¿no? Y ese era el aspecto que tenían en el 91, no es hace tanto tiempo atrás, son como 30 años, ¿no? Si lo miramos históricamente, y las cartas natales tenían este aspecto. Es decir, no se dibujaban los aspectos. Y estamos hablando de tiempos bastante modernos, ¿no? Acá, y además que muchas veces aparecían dibujados y con una foto, una manera de imprimir, ¿no? El programa muchas veces te daban las posibilidades de que tú armaras, es decir, te daban el listado de datos, eso es lo que te entregaban, ¿no? Y tú tenías que armar el resto. Y antes, bueno, los software no eran muy populares o eran muy, muy caros, y la mayoría de nosotros que empezamos por ahí por los años 80, 90, en mi caso particular, el año 83, que empecé con toda esta cosa, había que dibujarlos a mano, las cartas, ¿no? Y muchas, muchas veces no se dibujaban los aspectos. Entonces, cuando Huber desarrolla su psicología astrológica, no se dibujaban los aspectos. Él desarrolla su psicología astrológica a fines de los 50 y los años 60 del siglo pasado, ¿no? Entonces, no, en esa época no se dibujaban. Entonces, los aspectos no se dibujaban en la carta, pero entonces al incluir el dibujo, se obtiene una imagen o una figura que de por sí tiene una importancia esencial en la interpretación, independientemente de los planetas que la forman y de sus posiciones por signo o casa. En otras palabras, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una carta, esta es la carta de Jung, eh, y aquí en el centro, digamos, están estas líneas de colores, ¿no es cierto?, que se corresponden con los aspectos. Los aspectos nosotros solemos usarlos en rojo, azul y verde, tal como les mostraba en la tablita
en la tablita anterior. Entonces, al dibujar esto, nos causa una impresión la carta, que de lo contrario, una carta dibujada así como las que están arriba, no entendemos mucho lo que pasa, ¿no? Es decir, en lo que se refiere a los aspectos, por supuesto. Y normalmente se ponían en las cartas, ¿no es cierto?, los grados donde estaban ubicados los distintos planetas, de manera tal que con la experiencia tú tendrías que aprender a calcular en la cabeza si había o no había aspecto, ¿no? Pero entonces tú lo que hacías era interpretar los aspectos uno por uno, lo cual muchas veces puede ser perfectamente correcto, pero no siempre, porque de repente pierdes de vista el contexto donde se encuentra ese aspecto en particular. Entonces, lo que hace Huber es una astrología de la figura de aspectos. Entonces, los aspectos individuales, nosotros en general no los interpretamos en forma aislada, sino que siempre dentro de la globalidad de la figura completa de aspectos, ¿no? Bueno, para ir entendiendo bien cuáles son estos significados, yo quiero devolverme al esqueleto del método Huber, que tiene que ver con la contemplación de la carta como un símbolo de los 5 niveles de la existencia humana, desde el centro, o yo, personal y transpersonal, hasta el mundo exterior, donde vivimos con todas las presiones e influencias. Entonces, tenemos, esto nosotros lo conversamos bastante en el encuentro anterior que tuvimos el mes pasado. Si alguna de ustedes no lo ha visto, está en YouTube. Y pueden meterse ahí. Le podemos poner, Patricia, a lo mejor en el chat le puedes poner el nombre del YouTube, por favor, que eres más rápida que yo escribiendo, haciendo cosas técnicas. Bueno, y entonces, de todas maneras, yo les voy a hacer un recordatorio y voy a poner énfasis justamente en la parte que me corresponde, ¿no? Entonces nosotros tenemos la esencia representada por este círculo aquí arriba, después tenemos la estructura de aspectos, los planetas, los signos y las casas. Y cada una de estas partes representa un nivel, no solo en la carta, sino que también en el ser humano. Entonces tenemos que las casas, que están representadas en la parte más abajo, también es la parte más exterior del ser humano. Por lo tanto, las casas tienen que ver con cómo nos comportamos en sociedad, básicamente, ¿no? Estamos condicionados de alguna manera por la formación que hemos adquirido en nuestro entorno donde llegamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros conocemos una persona, normalmente lo primero que vemos en ella es cómo se comporta, cómo es su educación, ¿no? Y dependiendo de la nuestra, la juzgamos en consecuencia, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Para conocer a la persona ya entras a conversar con ella. Y cuando empiezas a conversar con ella, comillas, se le nota la hilacha. Y eventualmente podrías notar los signos zodiacales. Los signos zodiacales tienen que ver con el comportamiento innato, pero que a veces es refrenado por las casas. Porque las casas tienen que ver con cómo soy educada, cómo soy formada, ¿no? Más adentro están los planetas. Y los planetas representan los impulsos psicológicos. Los planetas, ¿no es cierto?, se alimentan tanto de los signos como de las casas, pero también de la estructura de aspectos, los aspectos, que se corresponden con la motivación, una motivación inconsciente, de la cual vamos a hablar un poquito más, ¿no? Y el ser superior, el ser interior, el alma, el espíritu, qué sé yo, distintos nombres que le podemos dar según nuestra manera de mirar el mundo, nuestras creencias, ¿no? Entonces, el centro, que es la esencia, puede ser, le podemos llamar alma, otros le llaman espíritu, para nosotros, o para mí más bien,
El alma y el espíritu son diferentes, pero pertenecen al espíritu, digamos, a lo espiritual en cierta medida. Entonces, bueno, los podemos poner todos juntos ahí. Se refiere a la esencia, ¿no? Que sería la fuente de energía espiritual sintonizada con el universo y única en el individuo. Representa ese lugar, ¿no? Le podemos llamar, también podemos hablar de que se refiere a la parte inmortal del ser humano. Tenemos una parte que es inmortal, ¿no es cierto? Y una parte que es mortal, ¿no es cierto? Y que la parte mortal podemos decir que es nuestra personalidad y es lo que nosotros estudiamos en la carta. Nosotros no estudiamos el centro, pero sí sabemos que hay un centro, ¿no? Ese centro que normalmente en las cartas nuestras está dibujado con un circulito en el centro de la carta, blanco, por donde no pasa ningún aspecto, ¿no? Entonces, ese circulito blanco, ese centro representa la sensación de ser a un nivel muy profundo. Y la carta natal entonces se dibuja alrededor de este centro, que siempre permanece abierto y no se dibujan los aspectos que lo atraviesan, como ya había dicho. Entonces, tenemos que el centro, la esencia o el yo, está en la parte alta, ¿no es cierto? Y entonces decimos que simbólicamente al nacer, este centro empieza a irradiar energía en todas las direcciones. Y es desde aquí, desde donde crecemos hacia el exterior para llegar a ser lo que somos. Es el impulso entonces espiritual que vive dentro nuestro, que en el momento de encarnar empieza a irradiar energías hacia afuera. Y lo primero con lo que se encuentra es la figura de aspectos. Es entonces la figura de aspectos lo más cercano al alma. Y este conjunto de aspectos entonces configura un dibujo, una trama, un tejido que muestra una estructura de la actividad inconsciente, la motivación básica. Esta motivación básica con frecuencia es inconsciente, no es algo que esté a la vista, que todo el mundo vea y diga o reconozca siquiera, ¿no? Pero cuando tú hablas de este tema, ya sea mediante el trabajo con la carta natal dentro del contexto de la psicología astrológica, y empezamos a hablar de esto, que tiene que ver con un porqué, el por qué me muevo, es la motivación, lo que me mueve, en forma muy global. Entonces, la, la estructura de aspectos, EA significa estructura de aspectos, que es la motivación básica. Para poder hacer una interpretación de eso, nosotros siempre vamos a mirar la dirección del dibujo, la coherencia, la forma, el color, el número de aspectos, etc. Todas esas cosas nos van a dar información. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Esta, ¿no es cierto?, de dos personajes famosos, estos dos. Se dice, ¿no? Esto está extraído de un texto de Huber directamente. La energía central contiene todo el espectro de las posibilidades humanas que existen. Los aspectos son su primera selección, a través de los cuales se permite la especialización o motivación hacia ciertas áreas de la vida. Entonces, de alguna manera, es como que los aspectos, a través de los aspectos, uno puede percibir algo, digamos, que gotea, no sé si sea muy bonito decirlo de esta manera, ¿no? Pero algo que proviene de arriba, de lo alto, de nuestro ser superior, de nuestro yo superior, que a través de la estructura de aspectos nos da una cierta información de esta motivación profunda dentro del ser humano. Normalmente cuando se habla de esto, muchas veces las personas pueden tener un cierto reconocimiento de sí mismos. Es posible que nunca lo pensaron antes, pero cuando se habla al respecto, muchas veces las personas reaccionan y dicen, sí, po, ¿no? Se reconocen a sí mismas, en cierta manera.
Este trabajo que se hace con la imagen pareciera ser el más fácil y simultáneamente el más difícil de todo el método. Es fácil porque es un dibujo y entonces es una imagen que yo tengo ahí y tengo que, de alguna manera, interpretarla. El tema es que no la interpreto completamente con la cabeza, no es un desarrollo analítico que yo hago. Hay algunos aspectos, ¿no es cierto?, los cuales tengo que calcular, mirar, darme cuenta, como por ejemplo, cuánto de un color tengo respecto de otro, cuál es la forma que tiene la imagen, la figura, eh, hacia dónde se direcciona y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, los aspectos lo que hacen es distribuir la cualidad de la energía profunda hasta los planetas con los cuales está en contacto. Entonces eso significa que de alguna manera cuando tú trabajas con la imagen y luego te fijas cuáles son los planetas involucrados, observen que aquí no hay signos ni casas, ¿no? Pero cada planeta tiene una función específica. Entonces, se supone que va a hacer algo a través de ese planeta, voy a poder lograr eh, realizarme en lo que de alguna manera está pidiendo mi ser superior, ¿no? Si es que lo dejamos que nos dejamos guiar por él, ¿no? Entonces, interpretaciones. En nuestro método, normalmente lo que nosotros hacemos es entrar a la carta por la figura de aspectos. Es decir, la primera visión que tenemos se refiere a la figura de aspectos. En otras palabras, nos preguntamos cuál es esa motivación básica de una persona. ¿Qué me dice globalmente la imagen de la carta? Porque en la práctica, la imagen completa nos da justamente ese contexto, ¿no es cierto?, global de la persona con la que estamos tratando. De alguna manera, yo suelo poner como ejemplo una rosa, ¿no es cierto? Una rosa es una rosa, ¿ya? Partimos de eso, podemos hablar de lo que es una rosa. Pero no es lo mismo la rosa en un jarrón que la rosa en un jardín, que la rosa en un lugar muy escondido, digamos, en mi jardín, o muy abiertamente, o una gran cantidad de rosa, un rosal con muchas rosas, un rosal con pocas rosas, un rosal rosado, rojo, amarillo, y ya le está dando una característica diferente, ¿no? Entonces nosotros lo que estoy diciendo con esto, cuando hablo de la imagen, me estoy refiriendo a que eso justamente da una globalidad que me permite luego ver detalles y ponerlos dentro de ese contexto de globalidad. Entonces para nosotros es muy importante poder trabajar con esta imagen de la carta. Y como dije, tiene una serie de reglas, ¿no? Y por otra parte, desde el punto de vista analítico, yo puedo considerar un planeta cualquiera y ver las energías que recibe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta carta, que es la misma, ¿no? Acá está solita y acá está con los planetas. Entonces, yo no me voy a preocupar demasiado, también lo puedo hacer, porque analíticamente yo puedo hacer todo un desarrollo. Observen que la palabra analizar tiene que ver con dividir, con separar las partes. Y cuando yo separo las partes, bueno, yo las puedo separar en 1000 pedacitos, pero si las separo demasiado, puedo perder de vista de quién estoy hablando. Me dedico al pedacito, ¿no? Pero pierdo de vista el bosque donde se encuentra, ¿no? Si es un jardín, si es un bosque, si es un desierto, si dónde, ¿no? ¿Cuál es esa globalidad? Entonces eso es lo que yo tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces yo puedo naturalmente ver qué es lo que pasa qué es lo que le pasa a una luna que esté, como en este caso particular, en cuadratura con
la conjunción Venus-Marte. O también podría ver qué es lo que le pasa con la cuadratura entre la Luna con cuadratura con la conjunción Mercurio-Júpiter, Plutón-Júpiter, perdón. O qué le pasa con el trígono a Neptuno, y así sucesivamente, pero son partes, cualquiera las puede tener, ¿no? Nosotros en general intentamos ver el conjunto, qué pasa simultáneamente con todo eso. Pero antes de eso, yo simplemente puedo ver qué tipo de energías recibe la Luna. Les voy a mostrar un pequeñito ejemplo, justamente con ese, ¿no? Se me olvidó poner la imagen aquí. Me gusta ver todas las cosas simultáneamente, ¿no? Pero bueno. La Luna, ya vimos, tenía aspectos rojos a las conjunciones Venus-Marte y Júpiter-Plutón, aspectos azules a Saturno y Neptuno, aspecto verde a Urano. Pero, en resumen, tiene dos rojos intensos, un azul medio más un azul débil, más un verde débil. Me devuelvo para que lo vean. Lo voy a mirar aquí, ¿no? La Luna tiene este aspecto rojo acá, pero es doble, que va a la conjunción Marte-Venus. La Luna de aquí parte a otra cuadratura, ¿no es cierto?, a Plutón-Júpiter. La Luna hace un semisextil verde, muy debilucho, a Urano. Hace un trígono bastante decente, comillas, en grosor, ¿no es cierto?, a Neptuno. Y tiene otro trígono muy debilucho a Saturno. Entonces, el tipo de energías que recibe son bastante rojas, ¿no? Entonces yo puedo decir que la Luna, que tiene que ver con el cuerpo emocional de esta persona en cuestión, es bastante activo, ¿no? Nosotros tenemos acá que el rojo, tanto la cuadratura como la oposición, en términos generales, se asocia a algo muy activo, muy impulsivo, muy orientado a la acción. Por lo tanto, estamos diciendo que el cuerpo emocional, que es la Luna de la persona en cuestión, tiene esas características. Y de repente, ¿no es cierto?, se equilibra un poco con el azul, pero básicamente es mucho más roja, por lo tanto es una luna bastante impulsiva, podemos creer. Y eso lo estamos diciendo sin mirar qué signo está o qué casa está. Entonces eso significa que luego yo le agrego, además, la tengo que poner dentro del contexto de qué signo y qué casa está. Pero esa es una manera de mirar. ¿Ok? Se los cuento, ya tendremos tiempo para hacer preguntas si ustedes quieren. Pero entonces para nosotros, como hacer una síntesis, digamos, de poner en contexto toda la cosa, es muy importante para nosotros contemplar la carta como una totalidad y ver todos los niveles. Y de ese modo podemos ver las interacciones que afectan a las energías que irradian desde el núcleo central. Entonces es fundamental el tema de la totalidad. Los aspectos entonces van a tomar energías compatibles y las van a enfocar a través de la estructura de aspectos hacia los planetas, para ponerlas a nuestra disposición. Los planetas son las herramientas que Dios nos dio para hacer algo en el mundo, ¿no? Para comunicar, para actuar, etc. Estos instrumentos u órganos en funcionamiento, los planetas, son estimulados y modificados por los signos y actúan y reaccionan en nuestras vidas diarias, es decir, en las casas. Esa sería la completud, ¿no? Entonces, la imagen símbolo de la carta natal es la que podríamos darle una miradita ahora, ¿no? Yo hice esta imagen en particular, la hice hace harto tiempo atrás, pero esta es la carta de un señor muy famoso, y cuando yo trabajé con ella como imagen, porque uno puede partir viendo simplemente la imagen, me di a la idea de que podría ser algo así como una especie, bueno, yo armé ese dibujo, me costó muchísimo, ahora debe ser más fácil, pero esto lo debo haber armado sus buenos 10 años atrás, ¿no?
pero siempre me ha gustado esta imagen, que la fui armando de a poquito, que es como que si esto fuera, ¿cómo se llama? Un trapecio, ¿no? Una sensación de que esto fuera, que estuviera agarrado de aquí arriba y fuera un trapecio, y esta cosa que está acá fuera algo, digamos, que un trapecio que te lleva como hacia el infinito, ¿no? Hacia un camino muy largo, qué sé yo. eh, Como que estuviera siempre buscando ese camino, como esa búsqueda hacia un camino, ¿no? Pero también simultáneamente un lanzarse hacia ese camino. Ideas que a mí se me ocurren, ¿no? Uno puede ver muchas cosas en una figura, pero esa es una manera de partir, ¿no? Viendo qué imagen me muestra la carta. Entonces yo ahora voy a dejar de compartir y les voy a abrir la posibilidad de que me pregunten cosas. Y si alguien quisiera, también podría ser perfectamente posible que yo le mirara su carta, porque puede ser una manera, ¿no es cierto?, de conversar en vivo. Ariadna, pregúntame. Ok, hola, Hola. gracias por tanta sabiduría. Em, a ver, bueno, no, como tú sabes, no he estudiado el método, pero me llama mucho la atención y me parece todo súper coherente, pero bueno, tengo también como el aprendizaje que tenía o que sigo teniendo, estoy como entrelazando todo. Y Sí. por supuesto, me suena muy coherente todo este tema de la esencia. La esencia no es algo único, ¿no? Pero ¿cómo se compagina Huber con el tema de que la esencia en muchas escuelas se dice que es el sol? O sea, la esencia, Ah, eh, es decir, me parece mucho más coherente que la esencia no es una sola cualidad que es mm, la que el sol da, ¿no? O sea, me sí. parece realmente, pero cómo A o ver. sea, me llama la atención que Huber siendo tan como preciso, no sé, debe tener alguna cosa. Bueno, lo que pasa es que tal vez ahí sea importante definir claramente qué entendemos por esencia, porque yo creo de que quizás los astrólogos se refieren a esencia eh, como lo más esencial de la personalidad. Yo quisiera ahí hacer la diferenciación en lo que es la parte inmortal de la parte mortal. Y de alguna manera me da la idea de que el Sol, en todas las astrologías, representa algo que pertenece a la personalidad. Y en muchos casos representa algo así como el yo, en la Ujú, astrología psicológica, ¿no? Nosotros en Huber decimos que el Sol, la Luna y Saturno representan el yo tripartita, porque está el concepto, ¿no es cierto?, de cuerpo, alma y espíritu. O está el concepto, perdón, de el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ujú. ¿no? Entonces, podría ser, no lo sé, de que quizás cuando estos astrólogos hablan de que el sol es la esencia, se refieren a la esencia de la personalidad y en ese sentido sería el yo. Porque este centro, esta esencia de la que estamos hablando acá en Huber, se refiere a la parte espiritual del ser humano. Correcto. Sí, ¿Se de todas entiende? maneras, sí, de todas maneras sí me parece que la esencia no puede ser un solo aspecto de la personalidad nunca, así que voto por Google. Claro, lo que pasa Mira, que a veces tiene que ver con el lenguaje. Y en el caso de Huber, una de las cosas que Huber dijo cuando empezó a hacer este trabajo de investigación, primero estudia lo que hay y dice que hay algo que está fallando. Y una de las cosas que él consideró que estaba fallando era que de repente los conceptos se entremezclaban, como que el concepto propiamente tal que pertenecía a cada una de las partes no estaba completamente claro, que de repente
¿cómo se dice? Se paraban unos arriba de otros. Esa es una palabra que existe y que se me va. Se traslapan, ¿no? Ajá, Los se significados. solapan. Eso mismo. Entonces, Ajá, eso puede ser, ¿no? ya. Eh, a ver, tengo dos cositas más, pero no sé si mejor alguien más y después yo otra vez. Alicia quiere ver su carta. Ah, Pero, bueno, a mí también me gustaría. a ver, ¿Mm? espérate, necesito, Alicia, tus datos, porque los tengo yo en alguna parte, pero no los tengo en mi Astronext. ¿Podría compartir pantalla? Es que me Yo parece... la comparto. Yo No, no, comparto la. disculpa. ¿No? Prefiero tenerlos yo porque manejo yo que yo de repente me muevo y miro otras cosas cuando me preguntan. Así que, ¿los puedes decir en público, Alicia, tus datos? Por supuesto. Ya, entonces vamos a aprovechar de mostrar cómo se usa el programa. Lo voy a compartir. Compartir pantalla. Ya, vamos a echarle una miradita. Me encanta hacer estas cosas. Ya, entonces ahí está. Entonces lo que yo voy a hacer en primer lugar, no voy a hacer eso, es muy complicado, hacer demasiadas cosas. Voy a ponerlo en personal y después te cambio. Ya, Alicia Valdés. Valdés. Ya, fecha 20 de febrero 2002 1975. 1975. Hora 13:20. 13:20:00. País Chile. De Arica. Arica, eso es región Arica y Parinacota. Tarapacá. Ah, Tarapacá. sí, aquí estaba dando como Tarapacá, sí, porque es antiguo el programa, sí. Sí, es que está Arica. Ay, Tarapacá, filtro y no me aparece. Ahí está Arica. Ya, listo. Ahí está su carta. ¿Esa Por está favor. bien? Sí, de hecho hice el ejercicio que explicó Patricia el sábado de sacarle dejarla sin casa, sin signo, sin nada. Sí. Ya. Ahí la tenemos. Esa es la carta de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo que hacemos, lo primero que hacemos, lo hacemos entre todos. Así que les voy a pedir que cooperen. Veo, ¿qué ves? Entonces, la idea es que yo miro la imagen, me retiro un poco, me hago un poco hacia atrás, entrecierro un poquito los ojos, respiro profundo, entrecierro los ojos, los abro de a poquito y veo qué imagen veo ahí. Es como cuando yo juego mirando nubes y veo gatos, perros, casas, jardines. También me puede dar una sensación la carta, la imagen. Y digo lo que veo, no lo interpreto, ojo, no estoy haciendo interpretaciones, estoy haciendo descripciones. ¿Qué veo? Alguien, cualquiera. Abra micrófono y diga. ¿Puedo yo? ¿Ya? Que soy la implicada, de que no quiero tomarme toda la clase, pero yo antes lo que veía primero era el quincuncio, las dos rayitas verdes con el crucito. Perdón, Alicia. No estamos haciendo nada analítico. No estamos viendo quincuncio, no estamos viendo oposición, no estamos viendo nada. Estamos viendo una imagen geométrica. Un megáfono. Entonces la idea es que veo. eh, a ver, espérate, vamos a preguntarle a algunas personas que son dueñas de casa. ¿Qué ven? Un cono de A, helado. a ver, Un cono de helado. un cono de helado. Ok, Cono de helado. Que le ya. falta el helado. Un, Una un cala, una Yo veo cala. como un pajarito. claro, una flor, una cala. Una, Volantín. Yo veo un volantín. a ver, Se forma un volantín. momentito de a uno que tengo que ir anotando. A ver, estábamos en el cono de helado. ¿Quién dijo cono de helado? Yo, Caro. claro. Cuéntame, Caro, ¿dijiste algo más respecto al cono de helado que alguien no te escuché bien? Que le falta el helado.
Sí, el cono de helado, solamente el barquillo. Es el barquillo solamente, ya. El El barquillo, barquillo solamente, ya, sí. perfecto. Después alguien dijo cala. Claudio, El Claudio, Claudio, cuéntame. ¿Ves una la, cala? la flor, la flor la cala, como apuntando hacia el tercer cuadrante, ¿no? Ya. Con más flores alrededor, con Con más flores, varias calas, varias calas, ya, varias calas. ya. Perfecto, qué bonito. Ya, ¿alguien más dijo yo? Yo, 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 Josefina. Ah, Josefina, dale. veo un volantín. ¿Ves un volantín? La ¿Dónde forma, ves el volantín? veo, es que yo soy bastante nueva en esto, así que, pero bueno, No importa. lo veo en lo verde, lo rojo y lo azul en la punta arriba. O sea, Bueno, me llevó un volantín. bueno, no importa. ¿Mm? Volantín. ¿Alguien más? yo. Varias X. Ajá, ¿aló? ¿Aló? Yo. Ya, dime. Es que no las veo a todas. Como estoy compartiendo, no veo a todo el mundo. Ya. Yo veo como unas garzas mirando hacia la derecha, como varias garzas. Garzas mirando a la derecha. Ya, yo creo que es suficiente porque no voy a poder con tanta imagen. Hartas cosas se les ocurrieron, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros vemos imágenes, no las interpretamos, solo las describimos. Cuando hay mucha gente como ahora diciendo cosas, es como una búsqueda de ver algo, ¿no? Pero muchas veces nos podemos concentrar en una sola imagen. Es decir, por ejemplo, eh, ¿cuántas vieron un barquillo? ¿Cuántas personas vieron las calas, las flores? ¿Cuántas personas vieron volantines? ¿Cuántas personas vieron garzas? Entonces, si podemos coincidir, es mucho más fácil, mucho más sencillo. Y solemos coincidir cuando trabajamos eh, haciendo una respiración profunda antes, trabajando tranquilos, tranquilizando el alma un poco, ¿no? Y entonces vamos comparando. Pero vamos a suponer, ¿no es cierto?, que todo esto que me dijeron está ahí. Entonces, por ejemplo, si partimos por las las garzas, las garzas son como las cigüeñas, ¿cierto? ¿Son de la misma familia? Son animales bien particulares que tienen, bueno, son aves grandes, ¿no es cierto? Más o menos grandecitas, em, que muchas veces llegan a las cercanías de las ciudades, ¿no? Pero no llegan a la ciudad misma, sino que se quedan como cerquita, no entran completamente. Tienes que poner atención, Alicia, de todo lo que estamos diciendo. Tiene que ver con, estamos describiendo, ¿no es cierto?, la característica de estas aves. Hay personas que saben más de las garzas que yo, probablemente, y quizás me puedan cooperar. ¿Con qué cosas más hacen las garzas? Sé yo que viven en las afueras, que se acercan, que buscan el calor, que hacen sus nidos como en los árboles, pero también los podrían hacer en la ciudad si hace mucho frío, ¿no? Podrían acercarse a los lugares más cálidos, ¿no? Algo así. Son bonitas también, son elegantes. ¿Qué más? ¿Alguien sabe más de garzas? Ahora dice que mira a la derecha, son garzas mirando a la derecha. Ah, otra cosa que es muy interesante, que pasa lo mismo con las calas y las garzas, que son varias, no es una, sino que son varias. Entonces, por lo tanto, también podemos creer que esta persona es una persona que es varias en una, que puede mostrar distintas visiones a distintas personas, que las personas la podrían interpretar de modos diferentes, o que en ciertos lugares se comporta de un modo, que en otros lugares se comporta de otro, porque estamos hablando de varios. Yo Eh, no,
yo no es que sepa de garzas, pero cuando lo dije, también, bueno, ahora pensándolo un poquito, me asocio tanto con libertad como con tranquilidad a las garzas. Como que las Ah, asocio en un paisaje así libre, amplio, sí, más como bien de sí, agua sí, sí. y de Que hay, tranquilidad. que hay cierta paz en ellas, tienes razón, que Paz. tiene como una actitud pacífica, ¿no? Ujú. Algo así, como Diría de calma. de No, calma, sí, como una sensación de calma. Puede ser que esta sea una persona que busca eso, busca la calma, ¿no? Porque esta es la motivación básica. Entonces podemos creer que es una persona que busca la calma, que busca la armonía de las garzas, ¿no? de elegancia calmada. Es una elegancia calmada, bonito, bonito, algo así, ¿no? Pero también, pero de todas maneras son varias, por lo tanto, igual son varias garzas o son varias flores. Y son calas. Las calas también tienen esa cosa como elegante, ¿no? Como de cuello largo, como las garzas, ¿no? Tienen esa belleza sobria, llamémosle así, ¿no? Eh, Hay una sobriedad en esta persona, entonces, vamos viendo ese tipo de cosas. Luego hablamos de barquillos, pero le falta el helado, y volantines. Podríamos creer entonces que los volantines y los barquillos se asocian a los niños, porque, bueno, los niños siempre andan buscando barquillo, a este se comió el helado, le falta el helado, pero está el barquillo. Y los volantines también se asocian a un juego de aire, ¿no? De movimiento. Em, Podríamos creer, ¿no es cierto?, entonces de que si se asocia a los niños, podríamos creer que también aquí estamos hablando de una persona bastante creativa, ¿no? Ahora, si yo miro la imagen, también podría creer que, y por las imágenes que dan, que en cierta medida hay movimiento en esta figura, pero es un movimiento calmo. No, no es alguien que corre para allá, corre para acá, corre, no, más bien es un movimiento. No es que esté estática la carta, no es que no haya movimiento, pero es un movimiento aparentemente más calmado. Por los colores yo diría calmado, ¿no? Pero tengo voluntad, sin lugar a dudas, ¿no? Esta es una persona que tiene voluntad. Estoy hablando de temas técnicos ahora que no se los voy a explicar porque tendríamos varias clases para esto. Pero podríamos creer que por la forma de la figura, podríamos creer, ¿no es cierto?, que una persona en realidad con bastante voluntad o con un tema, ¿no es cierto?, de movimiento, de actividad, pero no es esa cosa fuerte, esa cosa que va con tutti para adelante, ¿no? No, sino que va con cierta calma. Y también podemos creer que justamente se manifiesta de maneras diferentes, que es justamente el hecho de la variedad, que hay más de uno, más de una garza, más de una flor, ¿no? Las flores buscan armonía. Esta podríamos creer que esta es una persona que busca la armonía, ¿no? La armonía de las flores, o la armonía que da ese sentimiento de ese paisaje con garzas de las que habla Ariadna. Eh, Hay bastante azul aquí, es decir, o el azul es bien manifiesto, así como el verde, por eso que creemos que es una persona más bien de tipo sensible, sensitiva, ¿no? Y creativa, imagino yo. No sé qué más decir. Alicia, ¿tú opinas ahora? ¿Qué te pareció todo lo que dijimos? Mm, Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, de verdad, por este espacio. La verdad es que me llama la atención varias cosas. El caballero que habló de las flores y luego usted que empezó a hablar sobre las flores, la armonía de las flores y eso. Yo soy terapeuta floral. Si bien es cierto, soy economista, pero ya llevo 12 años trabajando con terapia floral. Y cuando dijo Cala, obviamente salté inmediatamente y recordé inmediatamente la esencia floral de Cala y traté de buscarle algún sentido. Pero independiente de eso, el tema de las flores. Con respecto a las personas que comentaron por el tema de las garzas, ¿no? Y cuando usted hablaba de la belleza sobria, la otra señora que también habló sobre cierta calma, cierta sobriedad. Sí,
efectivamente, eso sí me representa mucho. Sí, eso es cierto. Tengo, aunque no se ven ahí los planetas, pero mi Venus está muy destacado. Mi planeta Venus está muy destacado. A mí es una energía que me encanta mucho. Y sí, soy muy sobria para vestir, sí, es cierto, es muy cierto. Y trato de mantener siempre como eh, ser sobria para vestir, pero no fome. Y por lo tanto, bueno, yo tampoco, ya no soy tan joven también como para vestirme tampoco muy rimbombante, pero trato de ser sobria, pero siempre que se vea bonito. Yo tengo un programa de radio y en el pasado también animé programas de televisión acá en Arica, entonces de ahí que siempre tengo que estar como bien arregladita y la cosa. Con respecto a la persona que habló sobre los barquillos sin helado, eso le agradezco desde el corazón a la señora que dijo barquillo y luego dijo sin helado, porque, porque eso inmediatamente me dijo que yo o lo interpreté como que pudiendo estar disfrutando mucho más un rico barquillo en el verano, está sin helado. O sea, no te estás comiendo lo mejor de un helado, que es el heladito, ¿no? La crema. Y solamente es el barquillo, que ya es rico, pero no te estás comiendo todo el barquillo, no estás disfrutando completamente. Y por el contrario, me estoy centrando más en comerme en el barquillo, que de alguna forma es la parte sólida de un helado. Sí. Entonces, no dejo atrás, y yo pienso que nunca lo voy a dejar porque es parte de mí, esta estructura que me hizo economista, que me hizo profesional. Entonces, eso, las personas que dijeron garzas, yo les agradezco infinitamente. Sinceramente, yo no me visualizo como aves tan hermosas, sinceramente no me visualizo así, pero les agradezco esa mirada. Si lo ven así, yo lo tomo y lo tomo con mucho agradecimiento. Ya quisiera, pero a veces yo soy como demasiado estructura hermoso. De verdad, con cada palabra de ustedes, con cada palabra suya, profe, eh, me cae en la cabeza algo que siempre me dicen, oye, saca tanta mente, saca tanta estructura, mira con más intuición. No me visualizo creativa, aunque todo el mundo siempre me dice que yo soy recreativa, pero yo no me visualizo creativa. Yo, por ahí anda Plutón en la casa 5, yo no tuve hijos. Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo 48 ya no tuve hijos. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente yo siempre me he mirado como no creativa, porque no di hijos al mundo. Entonces, al ponerlo ahí como creativa, insisto nuevamente, les agradezco, pero yo sinceramente me cuesta mucho visualizarme como creativa. Gracias. Bueno, quiero que observen que nosotros no miramos ni un planeta. Alicia hizo mención a planetas, ella sabe astrología, ¿no? Pero nosotros no hablamos de ningún planeta. Entonces, lo que quiero mostrarles, lo que quise mostrarles con un ejemplo, es que con la pura imagen, tú puedes ver muchas cosas. Es decir, la extraordinaria cantidad de cosas que puedes extraer de una imagen, comillas, de una imagen bien vista. Observen que nosotros no hicimos ninguna relación de interpretación en términos más allá de la descripción de las cosas que dijeron. Entonces, no es que nosotros empecemos a tratar, digamos, de darle un significado, no sé qué, no, sino que ¿cómo son las garzas? Por eso que yo preguntaba, ¿qué otra cosa más se sé de las garzas? Y se me venía a la mente la cigüeña. Y no había caso. Veía la imagen que dijo Ariadna. Cuando ella dijo la imagen, yo dije, yo vi lo mismo, esa misma imagen, ¿no? Con todas las garzas ahí, pero se me venía a la mente lo de la cigüeña. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando yo veo una imagen, la imagen siempre es neutra, la imagen no trae connotaciones positivas o negativas. Las garzas son, o las flores, las calas son, los barquillos son, los volantines son imágenes. Entonces lo que tú haces básicamente es tratar de ser lo más neutra posible en la descripción de la imagen. Cuando tú entras con interpretaciones que muchas veces nosotros, y me incluyo, hemos aprendido a hacer interpretaciones. Por ejemplo, los psicólogos siempre tienen algo que interpretar. Los terapeutas diversos, de flores, de lo que seas,
siempre interpretan. Los tarotistas, todos interpretan. Entonces buscamos tomar una imagen e interpretarla. Y muchas veces la interpretamos, por ejemplo, cuando decimos, le falta el helado. Ah, a esta persona le falta algo. No, a esta persona no le falta nada, es perfecta en lo que es. Solo tiene que sacarse partido, comillas, ¿no? Es decir, ver lo que tiene y usarlo del mejor modo posible. Gestionar su personalidad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es que muchas veces cuando hacemos, comillas, la interpretación, que en realidad, como dije antes, es una descripción, muchas veces podemos tender a creer que se trata del momento de la persona, el momento actual. Esa no es la motivación básica. Nosotros cuando hablamos de estas imágenes nos estamos refiriendo a algo que está en la persona, estuvo y estará. Es como, bueno, si yo soy una cala, o soy varias calas, flores hermosas, a mí me encantan por lo demás, me puedo dejar guiar justamente porque me encantan, ¿no? Y hablar de todas las maravillas de las calas. Y se me olvidan las partes, digamos, que son menos positivas, ¿no? De una cala. Pero la cala sigue siendo cala, ¿no? Y yo puedo hablar respecto eh, de que en mi foro interno funciono como funcionaría una cala, ¿no? Como en lo más profundo de mí surge esa cala, ¿no? Es algo así. Y muchas veces, cuando estamos conversando, por eso que necesitamos que la concursante, que la persona dueña de la carta, opine respecto de lo que escucha y lo conversemos. En la consulta yo lo converso con las personas, me opine lo que estoy diciendo, porque puede referirse no a su motivación básica, sino que al momento actual. Porque yo me distraigo y de repente empiezo a hacer interpretaciones en términos, digamos, de que, ay, mira, a lo mejor te está faltando el helado, que es un poco lo que dijo Alicia, ¿no? Que en lo que se refiere al barquillo, de alguna manera ella sintió como que era algo que ella tenía que trabajar. Y puede ser muy bueno para ella, pero no es la motivación básica. Yo creo, así por la experiencia nomás lo digo, yo creo que las garzas y las flores, las calas, son lo que más se aproximaron a su motivación básica. Y los otros aspectos ojo, porque yo siempre me desdigo a todo esto cuando estoy hablando de este tema, porque es una cosa que voy conversando con el consultante para ir entendiendo hasta qué punto es del momento actual o es verdaderamente la motivación. Porque a veces, bueno, y además porque tiras cosas, ¿no? Y tratas de encontrar algo. Bueno, preguntas, comentarios. Ariadna tiene la manito alzada. La tiene alzada todo el rato, así que yo no sé si... Ay, sí, estoy Pero tú dale, dale, preguntona. dale. No tenía esa todo el rato. Sí, eso último que dijiste, que la persona tiene que dar no sé si la opinión o hacer su propia interpretación. Un poquito puedes aclarar eso, o sea, ¿cómo sería ese match entre Es que no la es propia tanto interpretación? hacer la interpretación, no es que la persona, sino que la persona tiene que decir si le hace sentido lo que hemos dicho. Ya, pero ella haría también una interpretación, sería más válido, o sea, No, mira, no. Huber dice de Ah, que ok. la imagen que yo veo, que soy la experta, comillas, es la válida, Ajá. porque soy Ok. neutra Ok. o puedo ser neutra. Tengo mayores probabilidades de ser neutra, mientras que el cliente propiamente tal, muchas veces, y eso por la experiencia que tengo dando consulta lo he visto, muchas veces te da su momento actual. Y tiende a hacer interpretaciones que normalmente yo las paro, ¿no? Es decir, normalmente en una consulta yo le digo a la persona, ¿qué ves? Y le explico un poco como hice ahora.
y la persona me empieza a decir cosas y muchas veces tiende a interpretar. Y yo le pongo el freno, ¿no? Y le digo, estás interpretando, pero yo anoto, porque todo lo que dice el cliente para mí es útil, ¿no? Porque me da una idea no solo de la motivación básica, sino que también me da una idea de cómo se encuentra en ese instante preciso que está en la consulta. Pero yo tengo que ser muy cuidadosa en diferenciar la descripción de una imagen y la interpretación que el cliente me está dando. Entonces, cuando yo le devuelvo, normalmente le voy a hacer esa diferenciación. Y a veces simplemente le digo, estas otras cosas que me dijiste las vamos a comentar después. Y eso que comentamos después tiene que ver con el análisis posterior que yo hago después de haber visto la imagen. Y normalmente yo le digo, mira, lo que yo vi, pero primero la escucho. Después le cuento lo que yo vi y ahí entramos en conversación normalmente. Le pregunto si le hace sentido. Y si la persona le hace sentido, bueno, normalmente le hace sentido, pues esa es la cosa mágica. Y para eso hay que dar tiempo. Es una parte de la consulta donde el tiempo es fundamental. No puedes apurar a nadie, no, sino que hay que dejar y hay que dejar el tiempo y hay que quedarse en silencio y ver lo que va pasando. No, es un trabajo que aparentemente es el más fácil de todo, pero también puede ser muy difícil, ¿no? Porque puedes entrar, digamos, puedes, sin querer queriendo, interpretar demasiado, por ejemplo. Juzgar, hacer Ujú. juicios, que a veces no son juicios terribles, pero cualquier juicio empieza a ser peligroso, ¿no? Porque el consultante puede creerte, ¿no? Es una opinión, no es un... ¿Me entiendes? Sí, sí. No es fácil, Es, pero es muy ujú. entretenido, es muy lindo. Es muy lindo porque, bueno, Alicia dijo una gran cantidad de cosas de todo lo que obtuvo. Le hizo mucho sentido lo que dijimos, ¿no? La tocó. Hay aspectos en particulares que la tocaron. Y eso tú lo puedes ver, no la estábamos viendo porque ella tiene un tema con la cámara, pero tú te das cuenta, y eso es lo que pasa en la consulta. Tú te das cuenta cuando logras tocar al otro, ¿no? Porque Ujú. esta es la parte más profunda. A veces las personas la reconocen y a veces dice, ay, no, pero yo no soy así, ¿no? Pero en su corazón sí lo siente, ¿no? Y te lo dice de un modo u otro. Carmen está levantando la mano. Perdón, Arianda, te, Disculpa, esa descripción objetiva, por ejemplo, de las garzas, en la cual, por ejemplo, yo amplié y te dije que me daba la impresión de calma y tranquilidad, esas dos palabras pudieran calma, estar incluidas o yo estoy metiendo mi percepción de una garza, porque para otra persona una garza le puede parecer X, o sea, no, no, lo que no. pasa es que de repente tú puedes ver un paisaje, que fue la sensación que a mí me produjo y por eso lo acepté. Siempre lo paso por mí, como ven. Bueno, eh, pero tiene que ver con que yo puedo ver un paisaje con garzas y puedo ver un paisaje así, tranquilito, con calma, como los paisajes de las garzas, ¿no? Que se ven, por ejemplo, en el norte, preciosos, ¿no? Ahí, eh, y ese paisaje tiene como una calma, es algo que está quieto. Eso es lo que quiero decir, es algo quieto que da una sensación de calma, a lo mejor no es calma, pero esa es la sensación que produce. Y eso sí es válido. Ahora, si tú me dices que ves un león rugiendo, pero que de alguna manera te produce calma, bueno, te produce calma a ti, pero el león rugiendo no da, así en términos más objetivos, una sensación de calma. Pero te puede dar calma a ti, ¿no? Pero por eso que eso es lo difícil en la práctica, ¿no? Poder diferenciar entre siempre es subjetivo, pero estamos intentando ser lo más objetivo posible y no ser tendencioso en términos de juicio
de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Déjame contestarle a Carmen para no dejarla pasar y, y seguimos conversando, claro. Hola, ¿qué tal, Carmen, Anita? hola. Soy, soy Carmen, me presento, los vengo siguiendo hace varias semanas, inclusive está viendo los videos anteriores. Me ha interesado mucho el tema de lo que ustedes están trabajando. Parto diciendo que soy una ignorante, sin embargo me gusta mucho la astrología, entonces algunas cosas he leído y en ese sentido, ¿no es cierto?, me ha llamado mucho la atención de la interpretación, digamos, del trabajo que hacen ustedes. Entonces, dicho esto, me sentí, digamos, súper extraña, porque yo diría que es la primera vez que estoy haciendo un comentario, no solo aquí, sino que en todas partes. Y, y lo que yo sentí al ver la carta es que, digamos, había muchas X, ¿no? Y en ese raro concepto, no sé si eso es descripción o obedece a la interpretación que tú dices que no debemos, ¿no es cierto? Pero la carta me hizo sentir, porque yo ni siquiera estoy analizando etimológicamente, describir o interpretar, que es lo que tú estabas aclarando hace un rato, Sí. sino que la carta me transmitió una X. Mm, Y dentro de la X, para mí eso es una incógnita. Soy profesional auditor. Entonces, digamos, estoy familiarizada con tal vez un lenguaje que es muy propio, mm. pero sentí que la persona que estaba ahí era una persona que tenía una gran incógnita por develarse a Ya, sí misma. mira, Y eso eso también me es lo habla que, de esa calma y de esa tranquilidad que tú señalabas, porque, digamos, eso está así como detenido. Sensación, por favor, sí. Por es eso, el sentir que me dio ver la cara. déjame comentarte eso porque creo que es muy Eso era interesante. lo que quería que tú me dieras tu opinión. Me parece muy, muy interesante que lo hayas planteado porque eso es justamente lo que no se puede hacer. Ahora, te voy a explicar por qué. Por la boca muere el pez. Eso siempre, siempre lo digo en la consulta y en las clases justamente que tienen que ver con este tema, particularmente que tienen que ver con este tema, porque aquí estamos hablando de un nivel que no tiene que ver con la cabeza y por lo tanto tiene que ver con aspectos del inconsciente mío, tuyo, de ella, de todos. Entonces resulta que eso es lo que nosotros debemos evitar, porque yo nunca me voy a olvidar en la vida, porque fue terrible y era de mis primeros talleres, a pesar que ya llevaba como 2 años trabajando con talleres de este tipo, pero igual 2 años nomás, porque, y en un taller, hablo de este tema, porque hacía estos talleres, yo solía hacerlos, eh, me acuerdo que fui a Talagante una vez, Irene. No sé si la Irene anda por ahí. Bueno, fui a muchos lugares haciendo estos talleres y en uno de ellos las personas empezaron a opinar respecto de una imagen y empezaron a hablar de sus sensaciones, porque la carta les representaba sensaciones muy fuertes a nivel anímico. Pero eso, comillas, estaba, no es el caso ahora, por el modo como lo trataste, que creo que lo trataste muy bien, pero que estaba destruyendo a la persona dueña de la carta, ¿no? Porque le estaba poniendo una imagen de sacrificio, no sé qué. La imagen muchas veces te produce cosas a ti porque te hace, a cada una de nosotras, ¿no? Es como que, por ejemplo, por alguna razón el Claudio habló de flores y de calas, a pesar de que lo puede ver, pero a lo mejor también tiene que ver con que a él, en particular, las calas o las flores
en estos momentos o siempre le producen algo y entonces tiende a relacionar con flores de un tipo o de otro. O las garzas, la Ariadna le gustan y ve eso. Eso ocurre con mucha frecuencia. Pero también ocurre entonces que se despiertan sensaciones en mí de la carta que no es mía, pero me trae cosas a mí misma, que tienen en realidad que ver conmigo. Y las sensaciones con frecuencia tienen que ver con eso. Por eso que partí diciendo, por la boca muere el pez. Que de alguna manera todo lo que ustedes han hablado, yo también podría aprovechar de preguntar qué pasa con las imágenes que dijeron en relación a cada una de las personas. Pero ya nos saldríamos un poco de la astrología y nos meteríamos en otro nivel que está muy cercano también al alma, ¿no? Y que tiene que ver con otros herramientas con las que se puede trabajar y que se pueden deducir fácilmente de este trabajo que se hace con la imagen de la carta. Entonces, cuando yo veo eso y yo digo, tengo la sensación de que aquí hay una incógnita, por ejemplo, que debe resolverse, tenemos una ecuación con una X, tengo que resolver eso, puede ser, pero eso puede pertenecer al momento actual de la persona. Y nosotros lo que estamos buscando, ¿por qué estamos buscando una imagen descriptiva? Porque estamos buscando la motivación profunda de la persona y no solo del momento actual. Y muchas veces las sensaciones tienen que ver con el momento actual de la persona. Y entonces yo tengo que, lo puedo hablar también, ¿no? Pero tengo que diferenciarlo claramente de esa motivación básica. Es decir, hay que ser cuidadosa con eso. ¿Se entiende? ¿Te respondo, Carmen? Lo entendí perfecto y verdaderamente fue muy aclarador. Te agradezco mucho. Gracias. Está verdaderamente muy útil para mí. Sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias por las preguntas. Esta, comillas, clase, cuando damos esta clase, aquí hay varias personas que han estado en clase conmigo, pueden tal vez decir qué les parece eso justamente, porque a veces algunas de estas personas se han repetido esa clase por diversas razones, no necesariamente porque se hayan quedado repitiendo, sino que por diversas razones han participado de la clase de nuevo. Y siempre puede haber un trabajo de corrección una y otra vez, pero de todos, no solo de los demás, sino que a veces tú misma estás en un momento X que te cuesta manejarte lo más neutra posible. Tú misma estás con un ánimo, no sé qué. Para hacer este trabajo hay que estar lo más centrado posible y tratar de no hacer ningún juicio sobre lo que estamos viendo. Ninguno. No sé si quisieran, por favor, comentar a alguno de las personas que han sido estudiantes o son y han hecho este taller más de una vez, sobre todo. Sí, yo quisiera decir algo. Como dices, es la parte más sencilla, pero más difícil a la vez, porque ver una imagen, cuando a veces hay puras líneas, uno a veces lo asocia a cosas geométricas, entonces no es fácil. Pero cuando hace justamente ese trabajo de relajarse, de mirar como a lo lejos, entrecerrar los ojos o mirarlo más de una vez, de repente salta algo, de repente salta una imagen. Y yo creo que, y aparte de eso, lo otro difícil es no hacer juicio, porque uno al principio tiende a decir lo que siente, lo que le produce, o hacer un juicio que no se da, o una interpretación que se sale. Entonces, como tratar de no hacerlo, ese es como el primer trabajo, concentrarse en solo describir y en que salga una imagen que vaya más allá de la estructura geométrica que uno puede estar mirando. Pero mirando varias veces
y varias cartas, y ensayando eso al final se va produciendo, se va haciendo cada vez un poco más fácil, aunque nunca es fácil, pero, pero uno se va soltando. Eso quería decir yo. Gracias. ¿Alguien más? No quiero decir nombres en voz alta. A ver, ¿quiénes están? Bueno, el Claudio que va manejando, pero la Sonia a lo mejor quisiera decir algo. La Ale. Claudio. Ahí, ¿Sí? ¿se escucha ahí? Ah, ya, sigo manejando. Claro, ahí lo que más cuesta es dejar de lado lo que uno piensa de la imagen. La discusión es un ejercicio que requiere tiempo, requiere la calma, que muchas veces en el momento, las ganas de interpretar y decir algo como que es altamente psicológico, se va, ¿no? Se va a Sí. otro nivel. Pero claro, y lo otro es que pueden ser muchas discusiones. No es que esté buscando la imagen que está ahí, sino que algo que resuene entre el consultante o el dueño de la carta y el que está leyendo la carta. Entonces, esa calma es difícil de lograr en el momento, porque a lo mejor uno después saca la imagen, PDF, lo ve después y puede empezar a describir un poco más detalladamente. El Mm. momento, ese momento hay que tomarse un tecito de cala, Un un tecito tecito de... de salvia. Sí. Yo suelo Sí, hablar de dejarla en remojo la imagen. claro, claro. Esa palabra para mí es clave. Hay que dejarla en remojo. En la consulta, normalmente yo pido que me den los datos antes, pero sobre todo es para ver la imagen antes. Y dejarla en remojo, porque a veces veo y no veo nada. Claro. Entonces hay que De dejarla repente, ahí un rato a ver si me habla la imagen, ¿no? No forzar la imagen. Yo no puedo forzar la imagen. Tengo que dejarla ahí. además Por que hay eso que, que a veces es súper lindo cuando la gente espontáneamente dice algo. Lo primero que se le mm, viene, ¿no? Aunque sea justamente feo, aunque sea eso, raro. que hay que tener como dejar la cabeza a un lado, y eso a veces cuesta. Sí, Sí, pues La, es importante que salga así espontáneo. mm. Uno empieza a pensar a ver qué puedo ver. claro. En realidad, antes del momento. Ah, y lo otro que pasa de repente es que la gente quiere decir lo correcto. Aquí no hay correcto ni incorrecto, puede ser cualquier cosa. No hay correcto ni incorrecto, eso hay que sacárselo de la cabeza en primer lugar. No hay nada que sea correcto e incorrecto. Es una imagen. Lo que es incorrecto es hacer interpretaciones psicológicas, como dijo el Claudio. Pero simplemente, ¿qué veo? Claro, porque si decimos que es correcto o incorrecto, estamos haciendo un juicio. Si es algo bueno, bonito, feo, malo, estamos haciendo un juicio. Sí. Eso. Y lo otro es que hay que tener cuidado con nosotras, que es lo que le decía Carmen, ¿no? Por la boca muere el pez, por la mía también, Mm. me refiero por la de todos, ¿no? Entonces resulta que de repente te dan una imagen y tú tienes prejuicios respecto de la imagen, en términos positivos o negativos, da lo mismo. Pero es como cuando, por ejemplo, alguien dice, no sé, qué sé yo, que ve una imagen de garzas, por ejemplo, y a ti te encantan las garzas, y tú dices, ¡ah, qué bonita la garza, qué linda que eres! Porque eres una garza y a mí me encantan las garzas, por ejemplo, ¿no? Pero ahí también es un error, ¿no? O al revés, ese es otro ejemplo que yo suelo dar de una consultante que me dice, pero yo veo un ratón.
Y tú, a ti tampoco te gustan los ratones, entonces, ¿cómo haces para dar una descripción del ratón sin entrar en juicio respecto del ratón? Y me acuerdo de esa imagen sobre todo muchísimo porque fue tan bonita esa consulta, porque yo primero respiré profundo y dije, bueno, los ratones, y empezamos a hablar de las características de los ratones, que son, que viven en familia, que son, que están siempre juntos, que no sé qué, que son tan flexibles, que se pueden meter en los agujeritos más pequeños, y así empezamos a hablar. Y de repente ella dice, "Ay", dice, y a mí me decían ratoncita cuando yo era chica. ¡Ah! Y mi película favorita es el Ratatouille, que es de los ratones, el cocinero y qué sé yo. Y fue tan impresionante porque ella de repente, ella que también decía, pero yo no soy un ratón, como negando la imagen, ¿no? Y empezamos a hablar y en profundidad cada vez más y de repente ella dijo, "Ay, sí, dice, esa soy yo". Efectivamente, ¿no? Y empezó a darle valor a lo que estaba viendo, ¿no? A mirarlo desde una perspectiva más amplia, en lugar de el juicio que tanto ella como yo teníamos respecto de los ratones. Entonces las imágenes pueden ser cualesquiera, hay que tratar de verlas. Yo muchas veces las googleo, ¿no? Sobre todo si veo una imagen muy específica, antes de la consulta yo googleo para ver, digamos, alguna información respecto de la imagen que estoy viendo, del animal, de la cosa, de la casa, de lo que fuere. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Lo paramos? ¿Lo dejamos hasta aquí? Quería agradecer porque esto es algo nuevo para mí, es una manera Hoy se escucha distinta mal, de Caro. ver la carta, de aproximarse a la carta y es interesante. De aproximarse a la carta es como verla desde otra perspectiva, es como dejar fluir la imaginación, conectarse un poco con la intuición y a esta clase. Eso. Gracias. Sí, yo tengo la sensación de que es trabajar de esta manera, digamos, con la imagen de la carta, es como también ponerte en contacto un poco como con el alma del otro, ¿no? Como hacer una conversación de alma a alma, que es lo que me parece a mí también tan bonito en ese sentido. Y lo otro es que normalmente al trabajar con esto, como estás trabajando con algo muy sensible también, y si eres cuidadosa en el trabajo, em, se crea una relación muy bonita con el consultante. Se crea un espacio seguro con el consultante, que es tan importante para un trabajo que realmente dé fruto, ¿no? Que puedas profundizar. Y en ese sentido, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho esta parte y con frecuencia la elijo. Cuando tenemos clase o qué sé yo quiero hacer esta parte de la clase, porque me gusta mucho, francamente, y aprendo mucho en cada trabajo que hago en este sentido. Así que les doy muchas gracias. No sé si alguien más quisiera
comentar algo o hacer alguna última preguntita. El próximo, no me acuerdo cuándo, el primer lunes del próximo mes, de junio, tenemos el siguiente encuentro. Estamos haciendo una serie que le llamamos ¿Qué es la psicología astrológica? El primer encuentro lo hicimos el mes pasado, donde tratamos los 5 niveles de la carta, que estuvo a cargo de Claudio, que no iba manejando cuando lo hizo. Luego me tocó a mí el segundo, que es el de los aspectos, que como digo me gusta tanto. Y después vienen los siguientes, que sería en junio, que no sé qué fecha. Patricia, ¿tú la El tienes? 5. El 5 El de 5. junio. Ya, el 5 de junio a las 20 horas están cordialmente invitados, invitados e invitadas a seguir con la serie. ¿A quién le toca? No me acuerdo. A Irene. Ah, la Irene. La Irene es la que hace la presentación. Pero siempre estamos todos, ¿no? O intentamos estar todos. A veces falta alguno, pero en general intentamos estar todos para, para que luego podamos conversar ampliamente, ¿no? Sobre los temas. Así es que me despido, les doy muchas gracias por haber estado aquí Gracias. acompañándonos. Espero que les haya sido, bueno, que les haya dado una ventanita, se haya abierto una ventanita por ahí, una ventanita más. Y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao a Bueno. todos, que estén bien. Chao, lo Gracias. encontré grandioso, me encantó, gracias. Gracias, ¿No? gracias. Gracias, gracias. Maravilloso, gracias. Chao. Chao, chao.